estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Bienvenido a una nueva edición de Dios por nosotros, por el programa Antonio Krauchuk. Doy gracias a Dios que en este nuevo día puedo hablar de la palabra del Señor una vez más. Y el título de este programa es Esperanza de Vida. Este es el título que, basado sobre la palabra del Señor del tercer día que Dios estaba ordenando, lo que estaba destruido. Sabemos que, y lo había dicho en el principio, que la creación original estaba ordenada, pero luego fue desordenado. Hay alguien que tenía que intervenir en las cosas que Dios hizo. Lo podemos encontrar nosotros en la palabra del Señor, en Isaías, en el capítulo 14. Como ha caído quien quería hacerle guerra al Señor. Primeramente encontramos en Génesis que Nimrod, un descendiente de Cam, quería hacer una torre para llegar hasta el cielo. Y Dios tuvo que destruir, o sea, ese lugar, porque veía que estaban edificando algo incierto. Dios tuvo que destruir y tuvo que separar las lenguas y mandarlos, sacarlos de ese lugar, de Babilonia. Pero había otro. Siempre hay alguien que quiere hacer estragos en las cosas que Dios quiere hacer. Y nos habla en Isaías sobre quién desordenó el universo que Dios había ordenado, ese universo original. Dios creó tan perfecto todas las cosas, pero luego Dios tuvo que destruir a quien quería hacerle guerra en el cielo. Dice, descendió en el verso 14 de Isaías, verso 12 y más adelante dice, con signo de admiración, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Luego sigue diciendo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el verso 15 dice, mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quien quería y destruyó el universo fue Satanás. Quien fue destruido, desechado, expulsado del cielo,
con ángeles que quería hacerle guerra al Creador, a Dios. Por eso la tierra quedó destruida. Pero dice que cuando la tierra estaba destruida, en el versículo 2 de Génesis capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba destruida, pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Dios tenía que utilizar ese Espíritu Santo que estaba sobre la faz de la tierra y con él ordenar la tierra, ordenar el cielo, ordenar todas las cosas. Por eso la palabra, el programa anterior fue la grandeza de Dios. Dios dice que separó las aguas de las aguas y una parte llamó cielo, y hoy vamos a hablar de la otra parte, y la otra parte de las aguas fueron abajo, que es la tierra. Hoy vamos a hablar sobre este tercer día de la creación de Dios, el ordenamiento de la creación de Dios. Y como dije por título, es la esperanza de vida, la esperanza que el hombre un día iba a tener con Dios. Siempre Dios tenía un propósito. Y ese propósito lo encontramos, creo que el programa anterior lo había dicho, lo está en la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 1. Dios tenía un propósito, el por qué ordenar la tierra. Según el verso 4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ya tenía Dios en los planes crear a la persona, al hombre, para que Dios sea el que gobierne, como dije en el programa anterior, en los cielos, y el hombre sea sujeto a Dios en la tierra. Por eso leemos en la palabra del Señor que el verso 9 hasta el 13 del día 3 dice, dijo también Dios, o sea, ordenó Dios a ese espíritu que estaba sobre la faz de la tierra, le ordenó y dijo, júntense en las aguas que están debajo de los cielos a un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El verso 11 al 13 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierbas verdes, hierba que dé a semillas, árboles de fruto, árboles que dean fruto según su género, y de su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuyas semillas está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana
del día tercero. Todo era planes de Dios. Hierba no era solamente para que crezca maleza, sino que ya había más adelante vamos a ver no solamente que Dios tenía propósito de hacer al hombre, pero todo tiene un significado. Dios iba a crear los animales y tenía que comer de esa hierba. Por eso dice, también plantó, creció hierba. También creció árbol que dé fruto. El árbol que da fruto es la bendición, que es para comer, es para que pueda saciar la necesidad de nuestro cuerpo. Pero también si lo traducimos a lo espiritual, nos habla de del fruto del Espíritu. Y en Romanos, en el capítulo 6, verso 21, nos habla del fruto malo. Y en el verso 22, el fruto bueno. Dice, con palabras, con signo de pregunta, el verso 21 de Romanos 6, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos? Dice, sigue diciendo, porque el fin de ellas es muerte, es perdición. Y el verso 22 dice, pero más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora que estamos en el Señor, ya no es el fruto de la vergüenza que leímos en el versículo 21, sino que ahora es el fruto de la perfección, es el fruto de la santidad, del apartarnos de las cosas de este mundo, para que Dios pueda saborear de nosotros y en nosotros pueda vivir y en nosotros pueda obrar. Dice, ahora que somos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y acá nos da el verso 23 la definición del fruto malo y el fruto bueno. Y dice así el verso 23, porque la paga del pecado, de la vergüenza, es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al Señor. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto es el que teníamos cuando estábamos sin Cristo? Yo doy gracias a Dios que he nacido, como siempre lo digo, en una cuna de cristianos. Quién sabe, no conozco tantas las cosas del mundo, pero cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos jovencitos que estamos mirando y da vergüenza, a veces hasta da enojo de lo que están haciendo, no sabiendo, ignorando que lo que están haciendo, ese fruto que están haciendo, es pecado, y el pecado trae como consecuencia
la muerte eterna. Por eso la palabra del Señor nos está hablando de que el fruto tiene que ser un fruto de santidad, un fruto que pueda separarnos de las cosas. Ya no queremos al mundo, no queremos lo que nos ofrece el mundo. Solo Dios nos está ofreciendo que busquemos en la palabra suya y nos santifiquemos. Como dice en Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, dice: y el que tiene esta esperanza en Dios se purifica a sí mismo, como Dios es puro, como Dios es santo. Y el que tiene esta esperanza en Dios se purifica, se limpia, busca la santidad. El que tiene esta esperanza en Dios para ser igual que Dios. Por eso, queridos, pero comienza diciendo Dios, dijo, ordenó Dios, dio una palabra y con esa palabra fue suficiente para que se crea el tercer día también. Dijimos, el primer día significaba santidad a Jehová. El segundo día significaba la grandeza de Dios, el cielo. Y lo hemos leído en Isaías, en el capítulo 66, verso 1 y 2. Dios le dice, ¿dónde haréis la casa para mí? Si el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, es inmenso, es Dios todopoderoso. ¿Dónde está la casa que nosotros vamos a edificar para el Señor? Y si leemos en Primera de Corintios en el capítulo 6, versos 19 y 20, comienza diciendo el verso 19, hoy ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo y que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que Dios ya nos compró por precio. Dice ahora, glorifiquen al Señor en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Santifiquen, que salgan palabras de bendición, que este cuerpo sea guardado irreprensible, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Santificar, purificar el espíritu, el alma, el cuerpo, sea enteramente perfeccionado para la venida del Señor Jesucristo. Y luego el verso 24 dice, y fiel es el que ha dicho, y fiel es el que va a hacer también la obra en nosotros cuando permitimos que Dios haga en nosotros. Por eso, di solamente tu palabra. Encontramos nosotros di tu palabra. Creo que es el único lugar donde encontramos en la Biblia, en Lucas, en el capítulo 7, comenzando el versículo 7 hasta 9, nos habla la palabra del Señor, que vino un centurión, un hombre gentil, vino al Señor con una necesidad, porque su siervo, que él amaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Lo amaba tanto
y vino a Jesús y le dice así, el centurión dijo a Jesús, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Gentil, era un hombre gentil, no era judío. Y Jesús vino para su pueblo, a los judíos. En San Juan capítulo 1, verso 11, dice, al mundo, a su mundo vino. Y su pueblo, los judíos, no le recibieron. Pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos suyos, los que no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, aquellos que buscan. Vino a su mundo, vino a lo suyo, dice, vino a su mundo Jesús, a lo que él había creado, y vino a la creación suya, a los hombres. Los judíos no lo recibieron. Pero ahora vino un gentil. Dice, no soy digno. Me considero que no soy digno. Pero tengo una obligación porque amo a mi siervo. Y seguro que habrá escuchado por ahí que Jesús hace milagros. Y dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero, Jesús, di la palabra solamente, y mi siervo sanará. Y también habla como Jesús estaba sujeto a su Padre. Dice, yo también, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Queriendo decir, Señor, tú tienes poder, estás bajo autoridad también. Porque cuando leemos en San Juan 14, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes, ¿no crees que yo en el Padre y el Padre en mí? La obra que yo hago no la hago por mí mismo, sino que mi Padre que vive en mí, Él hace, Él habla por mi boca y Él hace la obra. Y acá este centurión le dice, yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo que yo amo, le digo, haz esto, y lo hace. Jesús se admiró, el verso 9, miró a la gente y le dijo, miren, ni yo en Israel, que es mi pueblo, pude escuchar esas palabras. Solamente Jesús, con decir tu palabra, ya mi siervo va a estar sano. No es necesario que yo vaya a tu casa, ni que ponga las manos. No, di tu palabra, como acá dice, dijo también Dios. Dios ordenó y se hizo. Así también este centurión. Yo soy como vos también, Señor. Le dijo lo mismo. Yo soy bajo autoridad también. Por eso solamente yo te voy a creer, porque como yo hago, vos haces también. O sea, como tú haces, yo también soy igual. Reconozco
que a los que tengo bajo mi autoridad le digo, anda a hacer esto y lo hace. Al otro, anda y va. El otro hace esto y lo hace. ¡Qué maravilla! ¡Qué autoridad! Y vos, Jesús, que sos el Hijo de Dios, di tu palabra solamente. No soy digno que entres debajo de mi techado. Y mis siervos, y ya cuando vino el centurión a la casa, el siervo estaba sano. ¡Qué bendición! Y Dios solamente con decir la palabra se va ordenando la tierra. Por eso dije que el primer día es santidad, segundo día es grandeza. ¿Qué más grande que Dios? En Romanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, hay un solo Dios, primer día de la semana, santidad a Jehová, hay un solo Dios, segundo día, grandeza de Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tres personajes. Dios, el primer día. En los cielos estaba el Hijo de Dios. Encontramos nosotros también en Efesios, en el capítulo 4, dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 9 hasta el 12. Dice, y esto que subió, ¿qué es él? Sino que también bajó, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús descansó en el sepulcro por 3 días, dice que él dejó su cuerpo y su espíritu vivificante fue a predicar a los espíritus encarcelados, aquellos que fueron en el tiempo que no había leyes, ignoraban las cosas, no había ley. Jesús fue a predicarle a ellos, a esos espíritus encarcelados en los sepulcros, a predicarles la palabra del Señor. Y el verso dice 10, el que descendió a las partes más bajas es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero antes de irse, el verso 11 dice, y el mismo que se fue, ordenó acá, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor es maestro también. Debe pastorear y enseñar la palabra del Señor. Jesús dice, yo vino a traer la verdad y la gracia. Moisés vino a traer la ley, pero yo vine a traer la verdad y la gracia. Y tenemos que predicar la verdad. Jesús vino a hablar de lo que había de venir. Así es, queridos. Por eso la palabra del Señor nos está hablando sobre algo tan importante.
Pero vemos acá, hay algo que me llama mucho la atención sobre la esperanza en Romanos, en el capítulo 5, versos 5 y 6, dice así: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el verso 6 encontramos sobre una debilidad. La debilidad es humana. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Mire, yo estaba pensando sobre esta palabra, débiles. El significado del número 3, que es lo que estamos hablando, el tercer día del ordenamiento, es la tierra. Y el día 3, en los números, porque luego de los días de la semana vamos a hablar también sobre qué significa cada número, el 1 hasta el 7. El 3 significa plenitud divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Y hablamos que Dios es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Pero acá nos habla de debilidad. ¿Qué significa? El día 3 es santidad, es plenitud, divinidad, pero el día 6 es imperfección, debilidad y debilidad humana. Y acá dice Jesús, porque Cristo cuando aún éramos débiles, ¿qué quiere decir? Cuando éramos imperfectos, a su tiempo, Jesús murió por los impíos, por los justos. Mire cómo concuerda la palabra del Señor. Hay cosas que no entendemos muchas veces. Y me llamaba mucho la atención sobre el libro de Job. Job era un hombre que Dios dijo, no hay otro como Dios. Cuando hablamos de Job, el primer versículo dice, no había otro hombre tan justo y perfecto. A ver si lo podemos encontrar. Entonces respondió Jehová desde el torbellino y dijo, Job en el capítulo 1, lo podemos buscar, pero se me puede. En el Job capítulo 1 nos habla la palabra del Señor. Cuánto me cuesta cuando no tengo el Job. Capítulo 1, verso 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto. ¿Qué quiere decir? Perfecta, era un hombre intachable, un hombre santo, un hombre que no había otro, dice la palabra, y recto, que no se inclina ni para un lado ni para el otro, un hombre que es recto, cuando es blanco, blanco, y cuando es negro, cuando es pecado, cuando es santidad,
y no podemos acariciar una cosa y la otra. Pero dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Sabemos que hay una reunión también, hay ángeles, hay ángeles y arcángeles. Dice, delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el diablo. Y dijo Jehová a Satanás al diablo, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. Mire qué tremendo que es esto. El diablo también nos conoce lo que hablamos. Muchas veces tenemos que expulsar a Satanás en la sangre de Cristo. Por eso dice que el Señor nos conoce, pero el diablo también nos conoce. El diablo quiere destruirnos. El diablo quiere sacarnos de las cosas. El diablo también te dice, anda a la iglesia, pero también hace lo otro. A él no le interesa si vos vas a la iglesia. A él lo que le interesa es que vos no seas un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre apartado de las cosas de Dios. Anda a la iglesia, pero anda también a hacerlas. A él no le va, a nadie toca. A Dios, cuando nosotros servimos a Dios, realmente Satanás también se va a presentar y va a hacer estrago. ¿Cuántos siervos de Dios han tenido que abandonar su ministerio? El diablo los embrolló de tal manera que se fueron, se apartaron de Dios. Y por eso dice Satanás, también se presenta en la reunión de Dios. Y también encontramos en Isaías que el diablo va a Dios y le dice, mirá lo que hace mirá lo que hace el otro, mirá. Está continuamente diciéndole, ¿ves Dios? Mirá. Pero por eso Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 3 cosas que tenemos que hacer. Perfecto, santidad. Recto, decir lo que realmente es pecado y lo que es santidad es una persona recta. Y también ser temeroso de Dios y apartado del mal. Querido, entonces dice el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el verso 9 dice, claro, respondiendo Satanás a Jehová, y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si vos le diste tantas cosas, lo llenaste de tanta bendición, ¿cuántos animales? Los hijos, bendecidos, hacen banquete. Tú le has dado de todo. ¿Cómo no te va a servir? Dice Dios, entonces comenzá a destruirlo, pero no toques el alma. El alma no te voy a permitir. Y ahí el diablo comienza, una tras de otra, a tocar a Job. Job no sabía que Dios hablaba tan bien de él. Ignoraba todo esto. Y por eso Job tuvo que sufrir mucho. Pero
en una parte dice, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Dios me dio y Dios me lo quitó. Mire, hay veces pienso y dice en Santiago, en el libro de Santiago, y miren la paciencia de Job. ¿Cuántas cosas pasamos por lo que es el Evangelio? ¿Cuántas veces? Miren, yo le digo la verdad. He tenido por mi enfermedad que pagar, vender cosas. Dios me dio mucho, pero también me dejó en deuda. Pero recuerdo que un pastor me dijo, Antonio, Dios te va a bendecir y te va a dar el doble de lo que vos perdiste en tu enfermedad. Yo perdí $20,000 en el año 94, 95 por mi enfermedad, pero Dios me devolvió los riñones nuevos. Dios me da bendición también. Hoy puedo predicar el Evangelio. Hace más de 20 años que Dios me sanó. Y yo sigo predicando a pesar de que ya voy a cumplir 84 años. Y Dios me da la oportunidad. Mire, Dios conoce qué somos delante de Él. Y el diablo también nos conoce muy bien. Dios nos viene para bendecir. Y el diablo también quiere destruirnos. Por eso dice que el espíritu y la carne no están de acuerdo. Y Jesús le dijo a Nicodemo un día, lo que es la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso, si buscamos de hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar la santidad. Podríamos hablar mucho sobre la palabra del Señor. Mire, es imposible, me gustaría hablar tanto de todo esto, de este día tan importante, la esperanza. ¿Cuántos versículos que podríamos buscar en la Biblia, encontrar? Pero no sé si seguir en el próximo, en el otro programa, la misma predicación sobre esta esperanza de vida que tenemos. Dios nos puso en esta tierra con un ministerio de cuidar las cosas de Dios, cuidar la creación de Dios, cuidar la gente que Dios. Somos todos hijos creados por Dios y tenemos que predicar la verdad. Por eso es tan grande la bendición de Dios, la esperanza de vida, que es imposible. No sé si voy a seguir en el próximo número sobre este mismo programa, pero hasta acá la hora va corriendo, tengo mi reloj delante mío y no quiero pasarme más. Quiero orar al Señor, quiero que Dios bendiga nuestra vida, quiero que Dios fortalezca nuestra vida y nos dé fuerza para seguir adelante. Oremos al Señor. Padre, Creador del universo, te doy gracias por este día. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias por poder hablar un día más la palabra tuya. Señor, gracias porque tú estás ordenando no solamente la creación, sino que también quieres que seamos ordenados
El Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, nos ordena, Señor, nos hace perfectos, saca las imperfecciones, las debilidades, saca todo. Porque tú eres el único sumo sacerdote que no has pecado y tienes autoridad para limpiarnos, para santificarnos, para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y en nosotros, para que seamos hijos realmente apartados, como ha sido Job apartado de todo pecado, de las cosas de este mundo. Gracias te doy, eterno, por Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.